Norma Morandini es una luchadora, periodista, legisladora, pero además una luchadora por la causa de los derechos humanos. Siempre lo pongo en el contexto. Ella tuvo dos hermanos llamados Néstor y Cristina, que fueron desaparecidos brutalmente por la dictadura. Pongo este contexto para que veamos con qué pergaminos puede hablar Norma Morandini. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Buenas noches, Nelson. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo viviste esto que está pasando con Eve de Bonafini? Bueno, con tristeza, ¿no? Pero no me sorprende, porque ahora que se ve un grupito que acompaña a Eve, yo la conozco de hace mucho tiempo y Eve no cree en la democracia. Eve, yo la he visto, me acuerdo cuando venían corresponsales extranjeros, ella podía interrumpir una entrevista si no le gustaba o si alguien ponía el tema de los dos demonios. Eve, cuando fue el juicio de la Junta, fueron con unas máscaras blancas a repudiar el juicio porque esa era la justicia burguesa. Hemos visto que Eve escupió en tribunales. Eve se negó a recibir la reparación por sus hijos desaparecidos, como lo manda la normativa internacional, que dice que toda vez que un Estado viola derechos humanos, tiene que reparar. De modo que ella tiene una concepción revolucionaria. Si uno mira lo que ha sido el Instituto de las Madres de Plaza de Mayo, convertido después en universidad, que ese es el otro gran escándalo, es decir, cómo una ONG privada, el Estado toma su deuda, se convierte en universidad y alcanza con ir a mirar cuáles son los planes de estudio. Se forman revolucionarios, no demócratas. Entonces, dicho esto, tenemos que insistir mucho que en democracia, la fuerza de la democracia es que somos todos iguales ante la ley. El primer acuerdo para después no estar de acuerdo es que aceptemos que la legalidad democrática es una, que es la que está en la Constitución, que son todos los tratados internacionales de derechos humanos que están en la Constitución, y sobre todo algo que no se entiende o no se termina de entender, que los derechos humanos surgen como una concepción humanista para defender al ciudadano del Estado. Surgen como una concepción filosófica de paz, de crear, es decir, el mundo sale tan horrorizado del nazismo que entienden que esa es la forma, es una normativa filosófica de decir, crear paz, construir ciudadanía. Dicho esto, también quiero decir, el pañuelo no es de Eve, el pañuelo la trasciende. Y tal vez esto a mí siempre me conmueve, ahora ya me pasa menos. Yo tuve muchos años de mi vida que veía un pañuelo y tenía tal conmoción de emoción, porque he visto lo que hizo mi madre, he visto otras madres que no preguntaban, ¿sos radical, sos peronista, sos socialista, sos comunista? Eran madres que tuvieron este coraje de increpar al poder para pedir verdad y justicia, crearon una tradición de verdad y justicia. Hubo algunas que dejaron la plaza, se instalaron en el palacio. Y el palacio las obnubiló, las mareó. No quiero hacer juicios personales. Lo que es cierto, que viene toda la otra parte dolorosa, que se utilizaron los derechos humanos para hacer política partidaria. Qué notable y qué destructivo. Los sueños compartidos es un agujero negro fuerte, ¿eh? Eso es interesante, entonces, puesto ahí, lo de Eve, es brutal la matriz que ha utilizado desde el Ministerio de Planificación todos aquellos símbolos, aquellas instituciones con credibilidad, la iglesia, la universidad, los derechos humanos, porque si uno ve esto que se tercerizó la corrupción a través de estas instituciones que tenían credibilidad frente a la sociedad. Esto es lo que me parece que no tenemos que dejar de ver, porque es cierto lo que decía Margarita, Eve ya es una mujer grande, es decir, hay que evitar esto que se está forzando. Ella lo que necesita es este hecho político de ir presa, porque si no creo en la democracia y además he utilizado los derechos humanos, ¿qué hecho político mejor puedo hacer que se la vea a Eve que la llevan en la policía? Lo que no quiere decir que ella tenga que eludir. Claro.
a la ley, ¿no? Qué notable, decía, el hecho además de ver gente de la política, legisladores instando a la desobediencia judicial, ¿no? Qué paradoja en la Argentina, sí, es una cosa porque increíble. no creen, el kirchnerismo ha sido un movimiento, primero la palabra movimiento, ya cuando se dice hasta hoy que el peronismo es un movimiento, eso es antidemocrático hasta por definición. En las democracias hay partidos políticos, no hay movimientos. El kirchnerismo tiene una concepción de poder no democrática, es decir, hoy a la luz de la corrupción nos parece, entendemos, pero cuando uno a lo largo de todos estos años decía que no podía ser democrático el que no se hubiera reuniones de gabinete, el que, es decir, no se cumpliera, no se respetara el Parlamento que tiene una función de control, el que se utilizara la mayoría para imponer, es decir, la democracia se legitima con la mayoría, pero lo que demuestra que es una democracia es el respeto a la minoría, porque si no es una tiranía. Y hemos estado a un punto muy, muy pequeño, gracias a la sabiduría de nuestra gente, que solo con el voto, que es la fuerza que tiene una democracia, nos han evitado, son palabras fuertes, pero yo creo que íbamos camino a una tiranía. Cuando hay, es decir, un gobierno de una persona, es decir, cuando yo veo a los chicos para la liberación, me da un dolor, porque a los pibes hay que ayudarles a que se formen para la democracia, para que sean útiles a su país, no para la liberación. Es una irresponsabilidad enorme. Es decir, hoy las revoluciones son anacrónicas, pero lo más doloroso es que los que cuando creíamos en las revoluciones terminan siempre en pesadillas totalitarias. No hay una revolución que no haya terminado en una pesadilla totalitaria. De modo que hay que aferrarse a la democracia e insistir, ojalá esta sea la década que hablemos menos de dinero y un poco más de valores y sin interpretar la ley. La ley no es de derecha, no es de izquierda. Los derechos humanos son iguales para todos. Claro. Si hay algo que tienen los derechos humanos es su universalidad. Y una cosa más, es decir, el que uno tenga desaparecidos no da derechos, da autoridad. Hay gente que tiene más autoridad moral porque ha luchado, es decir, da autoridad de decir, mire, pasó en mi casa, yo le puedo contar cómo es tener la mesa vacía, cómo es decir, esta figura del desaparecido que nadie vio morir. Entonces, como nadie vio morir, hubo muchísimos años que no nos creían. Entonces, ahora esta sobreactuación de gente que yo no quiero ser injusta, pero yo creo que hay mucha sobreactuación porque hay mucha culpa. Entonces, somos como una sociedad que llega tarde, como llega tarde, no sabía, y como no sabía, entonces sobreactúo. Y esto doloroso que se ha reescrito esta historia, cuando en realidad comienza con el juicio de las juntas, comienza con la CONADEP, y ojalá podamos hacer el mismo corte en relación a la corrupción, ¿no? Para tener una democracia limpia. Norma, gracias por estar aquí, por tu testimonio de vida. Gracias. Norma Morandini, alguien que hace de la coherencia en su vida un dogma.